Buen día, y si tienes una Biblia, por favor, ábrela conmigo en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Y la verdad, Jeremías es uno de mis profetas favoritos. He leído varias veces Jeremías y cada vez una de las cosas que me pasan es que cada vez que leo Jeremías descubro cosas que no había visto. Jeremías para mí es un profeta que tiene una gran creatividad y una gran imaginación, pero Dios lo usa poderosamente. Pero una de las cosas que vimos, ¿no? ya en Jeremías capítulo 1 es que Dios le dice que en todos los años que él va a ser profeta, o sea, la boca de Dios para la nación de Israel, y lo va a usar, no le van a hacer caso. De hecho, mira, Jeremías capítulo 2, versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová. Y a mí nada más estas tres primeras palabras, vino a mí. Y eso es lo que tú y yo necesitamos en nuestras vidas, que venga a nosotros la palabra de Dios. No hay nada más importante en nuestras vidas como hombres que la palabra de Dios venga a nosotros. Los grandes hombres de Dios tienen esto, la palabra de Jehová. Justamente esta frase es lo que hace a Jeremías un gran profeta, y esa es su identidad. Jeremías se mueve en base a esto. No solamente viene a él la palabra de Jehová, sino mira, lee versículo 1, vino a mí la palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén. No solamente viene a él la palabra de Jehová, sino él la proclama. De hecho, si tomas nota, Jeremías 25:3 dice que estuvo Jeremías por 23 años proclamando la palabra de Dios. Por 23 años, dice, por 23 años ha venido la palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Durante 23 años, ¿cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuántos años tienes leyendo tu Biblia? ¿Cuántos años tienes que la palabra de Jehová vino a ti? Jeremías dice: yo por 23 años, la palabra de Jehová ha venido a mí desde temprano. Una de las cosas que tenemos que hacer desde temprano, y para ti temprano es una hora, para mí temprano es otra hora. De hecho, si te acuerdas, en la Biblia, el inicio del día no era la mañana, sino era cuando ya caía la noche. Temprano, cuando puedes estar tú con Dios a solas, ya sea en la noche terminando tu día, empezando el nuevo día, o en la mañana cuando te despiertas y temprano viene la palabra de Dios a ti. No hay nada más importante como hombres que temprano y sin cesar, sin parar, tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Y Jeremías dice: pero no oíste. Ahora él fue fiel, mes tras mes, tras mes, tras mes, tras año, tras año, tras año, tras año, por 23 años, aun cuando el pueblo de Dios no escuchó. Podría decirse entonces que el profeta Jeremías era un fracaso. Hablaba y hablaba y nadie le escuchaba. Una de las cosas que él iba a hacer es iba a arrancar de raíz, ¿qué? Con la palabra de Dios, el orgullo, la ira, la envidia, la amargura. Iba a destruir, ¿te acuerdas? Arrancar, destruir ¿qué? Destruir todo lo que el pueblo de Israel había construido, cosas vanas, vanagloria, destruir la gloria que no era la gloria de Dios. Iba a arruinar los planes que su pueblo tenía, que no consideraban a Dios. Iba a derribar los ídolos en el corazón de su pueblo, e iba a edificar. Por 23 años edificaba con la palabra de Dios. Estaba edificando para que su pueblo edificara sobre la roca, para que tu vida pueda estar sobre la roca. Iba a sembrar la semilla de la palabra una y otra vez, para que esa semilla diere fruto a su tiempo.
Su mensaje era muy claro. 23 años Jeremías se despertó temprano, no para ser aceptado por otros, sino para oír a Dios y para hablar su palabra. Ahora, lo que vemos en Jeremías capítulo 2 son cuadros. Cada mensaje de Jeremías capítulo 2 es un cuadro y cada cuadro tiene un mensaje. Por ejemplo, vamos a ver, y ahora nada más piensa en esto. Jeremías, en Jeremías capítulo 2 dice: ustedes son una esposa infiel, ustedes son una cisterna rota, ustedes son esclavos, ustedes son como un cuerpo impuro, ustedes son como un animal. Ahora imagínate, o sea, cuando tú lees Jeremías 2 y ves estas fotos y Dios de pronto te está diciendo: eres eso, simplemente eres como un dromedario. O sea, eres como un asno montés. Eres como una vid plantada, pero no una vid sana, sino enferma. Eres como un ladrón que te cachan de manera infragante. Eres como un hijo desobediente que no te dejas corregir, y vas a terminar como un prisionero de guerra con tus manos atrás. Y eso Dios le dice: esas imágenes, Jeremías, ve y clama, ve y clama. Ahora, ¿por qué lo hace Dios? Porque Dios ama a su pueblo. Y entonces acompáñame, vamos a ver estas imágenes que te he adelantado de este capítulo 2, y vamos a que Dios nos hable. Y entonces, versículo 2: anda y clama a los oídos de Jerusalén. Ahora acuérdate, Jeremías no es de Jerusalén, Jeremías es de Anatot. Pero Anatot, una ciudad insignificante. Pero Dios dice: no, vas a ir a Judá, tú le vas a hablar a Judá. Y no solamente vas a hablarle a la región de Judá, sino vas a ir a Jerusalén, la capital. Es donde todo lo religioso se movía. Era una ciudad cosmopolita, y Jeremías: vas a ir ahí, vas a ir a hablar ahí. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces es una imagen poderosa que Dios pone en su pueblo. Me he acordado de ti cuando eras fiel, cuando me seguías, de tu amor, de tu primer amor. Ahora, qué increíble que Dios se acuerde de eso, y de manera personal. O sea, qué increíble que Dios, cuando se acuerda de la fidelidad y del amor, y eso anima mucho. La fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto. Dios se acuerda de esos momentos de comunión íntima con Él, porque a eso hemos sido llamados a comunión con Jesucristo. No solamente tú necesitas comunión con Él, y lo sabes. Jesús dice: separados de mí nada puedes hacer. Pero Dios mismo está diciendo que Él disfruta y se acuerda de esa dulce comunión que tenemos con Él, de nuestra fidelidad, de nuestro amor por Él. Él disfruta eso con nosotros. Cuando andabas pos de mí en el desierto, en la dificultad. Y a veces ahí en la dificultad es donde más cerca estamos de Dios, cuando más nos aferramos a su amor. Ahora fíjate, Éxodo es 800 años antes de esta época de Jeremías. Y lo que Dios está diciendo es: me acuerdo de ti, mi nación, mi pueblo, hace 800 años. Dios nunca se olvida. Versículo 3: santo era Israel a Jehová. Así ve Dios a su pueblo, como un pueblo apartado, como un pueblo santo, como un pueblo que Él está obrando en Él.
Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces en Éxodo Dios tenía un especial cuidado en su pueblo y una gran protección, y parte de la comunión que tenemos con Dios es eso, Él nos cubre bajo sus alas, Él nos protege. Es parte de sus beneficios. Versículo 4: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí. Y aquí viene, acuérdense, cuando eran fieles, cuando me amaban, cuando iban en pos de mí, cuando en la dificultad se acercaban a mí. Pero ¿qué pasa? Y lo que está haciendo Dios aquí es haciendo entrar en razón a su pueblo. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Se olvidaron de la protección de Dios, se olvidaron del amor de Dios, se olvidaron del cuidado de Dios, se olvidaron. Ahora, fíjate, han pasado 800 años de Éxodo, que es el ejemplo que Dios está usando, y está reprochando a Dios: ustedes se han olvidado de cómo yo fui con ustedes cuando los saqué de Egipto. Y a veces tú y yo, fíjate, hemos pasado 7 meses por la pandemia y ha sido tremendo, ha sido durísimo. Pero a veces nosotros cometemos el mismo error que ellos, nos olvidamos de lo bueno que ha sido Dios en el pasado, con nuestras vidas, su protección, su amor, su salvación, y solamente de pronto estamos viendo estos 7 meses como si fueran todo para nosotros. Y ¿sabes qué? Acuérdate, pon en pausa por un momento estos 7 meses. ¿Qué estabas haciendo el año pasado, en octubre? ¿Qué recuerdas de Dios en tu vida? Y recuerda eso. Entra en razón y acércate a Dios y dale gracias. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por la tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre, y os introduje en la tierra de abundancia? Ahora vamos a ver, muchos de los problemas de Israel era eso, que cuando estaban, ahora mira, si has leído Éxodo, pobre Moisés, él era el líder en esa época, y Moisés de veras sufre con el pueblo, un pueblo necio y rebelde y quejumbroso. ¿Te acuerdas cuando apenas, ven milagros y ven, cómo se abre el mar y están cruzando el mar y de pronto ya se están quejando y hay murmuración y tenemos sed, y después luego tenemos hambre? ¿Te acuerdas de eso? Ahora fíjate, Dios de lo que se acuerda es eso, es mi pueblo. Es un pueblo fiel, es un pueblo que me ama, es un pueblo que en el desierto, en la dificultad, caminó conmigo. Me encanta eso de Dios. Y Dios está haciendo entrar en razón a su pueblo. ¿Qué maldad hallaron en mí? Y si te das cuenta y ves para atrás en tu vida y en todas las historias bíblicas, no puedes hallar nada que te haga rechazar a Dios o alejarte de Él. Cuando nos alejamos de Él, no es por Él, no es por la evidencia que tenemos de Él, no es por su amor, no es por su fidelidad, es porque así lo decidimos, es por nosotros, es por nuestro pecado. Y están bien cerca de Él cuando están en el desierto. Y fíjate, se alejan cuando entran a la tierra de abundancia. Y tienes que tener cuidado, porque Dios a veces te permite abundancia en tu vida para que veas cómo está tu relación con Él. Y os introduje en la tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra y hiciste abominable mi heredad. Y los sacerdotes dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley
no me conocieron. Tremendo, porque esto es una tragedia y tú y yo somos estos. Tú y yo hoy tenemos la ley de Dios y teniendo la ley de Dios podemos no conocer a Dios. Podemos no tener una relación personal con Él. Podemos no caminar con Él. Tú y yo tenemos hoy su libro, su ley. Somos la iglesia. Y aquí Dios está diciendo, es que los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Los que tenían que estar enseñando y guiando y cuidando a los demás, rebeldes contra Dios. Y si tú estás en algún ministerio, tienes que tener cuidado porque esto puede pasar en tu vida. O sea, ser pastor si no tienes comunión con Dios y no lo sigues conociendo, porque Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti. Él es el único Dios verdadero y a Jesucristo. Y como pastores y como ministros y como siervos en la iglesia tenemos que tener un corazón para conocerle y conocerle más y ir más profundo en la palabra de Dios. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal, es decir, falsa profecía. Una de las cosas que decían en ese tiempo es paz, paz, o sea, hay paz, hay prosperidad, y era mentira. Jeremías estaba anunciando, viene ruina, viene cautiverio, y los falsos profetas pura prosperidad. Tenemos que tener cuidado con que no todos nuestros mensajes sean de motivación y de ánimo, sino sean la palabra de Dios. Acuérdate, los mensajes que más te han sacudido en tu vida es cuando Dios te da convicción de pecados. Y entonces los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Tras de qué estás en tu vida? ¿Qué estás persiguiendo? Algunos dicen, es que ya queremos estar en semáforo verde otra vez para volver a salir. Y yo digo, sí, pero cuando salgas, ¿qué vas a perseguir? ¿Qué estás buscando? Y anduvieron en lo que no aprovecha. Versículo 9, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. ¿Por qué? Porque Dios les ama, Dios no los va a dejar. Versículo 10, porque pasad a las costas de Kitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si han hecho cosas semejantes a estas. Dice, o sea, Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Manden a investigar, investiguen, consideren. Vayan, vean. Y ahora, ¿qué le está mandando ver? Versículo 11, ¿acaso alguna nación? O sea, de pronto ellos tenían que ser una nación santa y diferente y apartada, y están nada más volteando a ver a las naciones para ser como ellas. Y Dios les reprocha y les dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Ojo, que no son dioses, aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Este es un resumen de Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, decidieron no considerarle. Cambiaron la verdad por la mentira. Se dejaron engañar. Y Dios dice, ¿sabes qué? Vayan a ver las otras naciones. Vayan a ver cómo ellos son fieles ¿a qué? A sus ídolos, a sus dioses con D minúscula, que no son dioses, que son dioses muertos, que no hacen nada por ellos, y aún ellos son fieles a esos dioses. Es como si hoy Dios nos dijera, ve como los budistas son disciplinados. Ve como los Hare Krishnas, ve como los testigos de Jehová, religiones falsas, y ve como ellos son apasionados. Y tú que tienes al Dios vivo y verdadero, estás muerto. Has cambiado la verdad por la mentira. Has cambiado la gloria de Dios por adorar cosas que no son Dios.
Y entonces versículo 12, Jeremías está diciendo: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. O sea, es como, o sea, yo me imagino así, nada más Jeremías tomándose los pelos y queriéndose, o sea, espantaos cielos sobre esto, horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Versículo 13, porque dos males, fíjate, aquí está el resumen. Dios llega así a la raíz del problema. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Tremendo, sin razón. Y si el día de hoy tú te has alejado de Dios, si tú has dejado a Dios, Dios tiene un mensaje para tu vida. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Me dejaron a mí, que soy un Dios vivo y verdadero. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora, estas fuentes de agua vivas es manantiales que simplemente están brotando y que tienen el agua más pura. Y tienes que saber que en Israel, siendo el ambiente desértico, lo que una población necesitaba era agua, y sin agua no había vida, no podía sobrevivir. El agua era un oasis, era vida. Todo el mundo quería vivir cerca del agua, y de pronto Dios está diciendo: ustedes me dejaron a mí, que soy la fuente del agua de vida, que soy la fuente de vida misma. ¿Y qué hicieron? Cavaron. O sea, tienen que hacer algo hechizo por el hombre. Cambiaron un manantial, algo hecho por Dios, lleno de vida, lleno de pureza, y algo hecho por el hombre, algo hecho por ellos mismos. Toda religión es eso. Cisternas cavadas por el hombre. Cambiaron la verdad por la mentira, un sustituto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas cisternas? Estas cisternas, al tener el agua estancada, se pudre. Está completamente contaminada. Y no solamente eso, sino son cisternas rotas que no retienen el agua. Una cisterna rota te va a ofrecer agua 24 horas, 7 días a la semana, pero cuando vayas por el agua, ya no hay agua. Cuando más lo necesites. Pero un manantial, y fíjate, eso es Dios. Un manantial es agua de vida. Y Jesús lo dice: quien tenga sed, que venga y que beba. Y lo clama y lo dice así en el templo, clamando a gran voz: quien tenga sed, que venga y que beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, manantiales. ¿Por qué quisieras ir a una cisterna rota que no retiene el agua? Agua completamente contaminada. Versículo 14, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a ser presa, siendo, libre. Y tú y yo, así como en Éxodo ellos salieron de Egipto, tú y yo somos libres por Jesucristo. Versículo 15, los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz, asolaron su tierra, quemaron estas sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes de Egipto te quebrantaron la coronilla. Y ellos de pronto están queriendo poner su esperanza en Egipto, y están volteando a ver eso. Temían un ataque de Babilonia y están pensando en Egipto, y están pensando en Asiria. Están queriendo poner su esperanza en lo que no es Dios. Versículo 17, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino? Y tienes que saber que el haber dejado a Jehová tu Dios tiene consecuencias. Versículo 18, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Qué estás yendo a ver ahí, a hacer ahí, para que bebas agua del Nilo, teniendo manantiales de agua viva? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria, para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Hacer estas cosas, alejarte de Dios, ir a querer
satisfacerte de un sustituto que no es Dios, poner tu esperanza en lo que no es Dios, en Egipto, en Asiria, ir a beber de estos ríos, teniendo el manantial de agua de vida. Y piensa en estos últimos meses de dónde has bebido. Nada puede satisfacer tu sed si no es Dios. Nada puede satisfacer tu sed si no es Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer yendo en ese camino? ¿Y qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria? Versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Tienes que saber que dejar a Dios igual al principio, mira, porque hay gente que se aleja de Dios porque al principio pareciera ser, está bien. Porque el hijo pródigo se va y le pide su herencia a su papá y se va a una ciudad lejos y gasta todo? Porque al principio se divirtió, al principio le gustó, al principio lo disfrutó, pero fíjate, al final es malo y amargo. Al final el hijo pródigo está comiendo así la comida de los cerdos. Mira cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. El único responsable de haberte alejado de Dios eres tú. Tú dejaste tú a Jehová, tu Dios. Ahora puedes tener muchos pretextos. Es que Talí, no sabes lo que me hicieron en la iglesia. Es que no sabes lo que es. Sí, pero fíjate, son puros pretextos. Y al final ese camino es malo y amargo. Y mira, ve el asunto. Faltar mi temor en ti. Quien se aleja de Dios no teme a Dios. Ellos estaban temiendo a Babilonia en vez de temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Quiero ser libre, no voy a servir a Dios, no voy a servir a nadie, quiero ser libre, pero tienes que saber que la libertad la encuentras sirviendo a Dios, la libertad la encuentras sirviendo a la iglesia. Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús lo que hace es que nos invita a ser parte de eso, de Él. Él vino no a ser servido, Él vino a servir y dar su vida. Y en Jesús puedes ver la vida más plena, de mayor gozo y paz. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Entonces no rompas tu yugo, no rompas tus ataduras, no quieras independizarte de Dios. Entre más maduro eres, espiritualmente hablando, te pones ese yugo de Jesús. Y entre más maduro eres, no quieres romper ataduras y no quieres estar más pegado a Dios. Y dijiste, no serviré. ¿Alguna vez te has escuchado decir eso? No serviré. Yo no serviré. No serviré a mis hermanos. No serviré a Dios. Yo estoy bien así. Ten cuidado. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echaste como ramera. Fíjate, ellos querían ser libres, ¿para qué? Para pecar. Pero esa libertad lleva a la muerte. Te planté de vid escogida. Dios así, para mí son una semilla escogida en un campo escogido, son una vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Un fruto amargo, un fruto extraño. Y ahora vamos con la imagen de un cuerpo. Aunque te laves con lejía, con cloro y amontones jabón sobre ti,
La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová de los ejércitos, Jehová el Señor. Y hoy, con todo el coronavirus, ¿no? Estamos así lavando todo, ¿no? Con toallitas que tienen y amontones jabón y lávate y 20 segundos. Pero tienes que saber esto, que tu pecado no puede ser limpiado ni con cloro, ni con jabón. La mancha de tu pecado, por más que la quieras tú limpiar, permanecerá aún delante de ti. El único que la puede limpiar es Jehová. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Y lo único que tienes que hacer es confesarlos. Versículo 23. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los vales. Y eso es lo que ellos decían, realmente eran unos hipócritas. Diciendo, no soy inmunda, nunca anduve tras los vales. Y Dios dice, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, camello. Eres un camello ligero que tuerce su camino, asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. Y fíjate, es la imagen de dos animales, un camello que tuerce su camino y un asno montés que está en celo y que simplemente está olfateando el viento a ver dónde hay un macho. Un camello insaciable, dejando huellas de lujuria por todo el desierto. Un asno montés en el desierto que su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Dos animales frenéticos que lo único que buscan es satisfacción, satisfacer sus deseos. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Dios está diciendo, mira, no seas como un camello, no seas como un asno, no eres un animal, eres un humano. Fuiste creado a mi imagen y a mi semejanza, y puedes ser fiel, puedes ser fiel. Tienes que saber hoy que tú puedes ser fiel a Dios. Puedes ser fiel en tu manera de vivir. Comienza a vivir de una manera que agrade a Dios. Versículo 26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, un ladrón que es cachado de infraganti. Y así, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen al leño, a un pedazo de madera, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Idolatría, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos y a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, muchas ciudades fueron tus dioses. En el libro de Josué, al final, Josué los lleva y los reta y los dice, defínanse, decidan a quién van a servir. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y de pronto todo el pueblo está diciendo, sí, yo y mi casa serviremos. Pero después en Jueces, un tiempo después, se olvidan de Dios
y ya están sirviendo a los ídolos. Y entonces Dios de la misma manera les dice, ok, en el tiempo de la calamidad, en el tiempo de la dificultad, no clamen a mí, clamen a sus ídolos, clamen a la madera, clamen a la piedra. Y es terrible. Dios no quiere que tengamos una relación con Él, que cuando viene la dificultad nos acerquemos a Él, sino que todo el tiempo estemos cerca de Él. Que le conozcamos, que le amamos, que le amemos. Y al final los falsos ídolos, tienes que saber, los falsos ídolos nunca van a responder. Y lo que vemos en la Biblia, vez tras vez, es que Dios sí responde, que Dios sí tiene oídos y escucha, que Dios sí tiene ojos y ve, que Dios sí tiene manos y así desnuda su brazo, su poder. Que Dios sí camina entre nosotros, que Dios sí se mueve, que Dios sí es real. Versículo 29. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricaste contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Y Dios le está diciendo, es que ustedes son como un hijo desobediente, incorregible. Y tienes que saber esto, Dios, porque Él los ama y les corrige, porque son su pueblo. Dios a quien ama corrige. Versículo 31, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos, aún en tus faldas se halló sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado. Cuidado, porque la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que quien dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Y tú y yo hemos pecado. Y tenemos que reconocer que somos pecadores porque ese es el primer requisito para tener un Salvador. A Jesús como Señor y Salvador. Señor, te necesito. Y tú y yo necesitamos a Jesús como desde el primer día que lo recibimos como Señor y Salvador. Tú y yo hoy necesitamos a Jesús de la misma manera que el primer día. Y ellos están diciendo, no, nosotros no hemos pecado. Una nación completamente en este punto en su vida, alejada de Dios. Ese es su mayor pecado. Versículo 36. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. Entonces, mira, Israel, puedes poner tu esperanza en Asiria, puedes poner tu esperanza en Egipto, pero a Asiria no le importas, a Egipto no le importas. Nunca le has importado a Asiria, nunca le has importado a Egipto, pero con esto Dios está diciendo, a mí sí me importas. Tienes que saber que a Dios sí le importas. Tanto le importas que Dios de tal manera te amó que dio a su Hijo unigénito para que tú creas en Él y tengas vida eterna. Y ha puesto su Espíritu en ti. Y su Espíritu es el que te guía, el que está contigo.
el que te guía a toda la verdad, el que abre tus ojos, el que te convence de pecado, el que te muestra las Escrituras. Sí le importas a Dios. Si tenías duda hoy, Dios te está diciendo eso: sí me importas, sí te amo. Entonces acércate a Él. Si tú has estado haciendo eso, lo del versículo 36, ¿por qué discurres tanto cambiando tus caminos? O sea, no eres disciplinado y vas de un lado al otro, eres de un corazón dividido. Tienes que cambiar eso hoy. Y tu corazón tiene que ser entregado al Señor. Versículo 37, también de ahí saldrás con tus manos sobre la cabeza. ¿Quieres ir a Siria? Vas a salir con tus manos sobre la cabeza. ¿Quieres ir a Egipto? Vas a ser prisionero y vas a salir con tus manos en la cabeza. La verdadera libertad está en Jesús. También de ahí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás. Por ello, Dios te ama tanto que cuando pones tu confianza en otra cosa que no es Él, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Ahora, vamos a terminar, por favor, en capítulo 3, versículo 12. Y es lo primero que le dice Dios es, viene la palabra de Dios a Jeremías y es esta palabra. Y es durísima. Eres como una esposa infiel, eres como una cisterna rota, eres como un esclavo, eres como un cuerpo impuro, eres un animal, eres un dromedario, eres un asno montés, eres una vid plantada, eres un ladrón que eres cachado infragante, eres un hijo desobediente, incorregible, eres un prisionero de guerra. Y capítulo 3, versículo 12, le vuelve a decir: ve y clama. Ahora, ¿por qué Dios le dice eso a su pueblo? ¿Por qué Dios no está diciendo eso? Cuidado con ser una esposa infiel. Cuidado con tomar un sustituto y beber del agua que no debes de beber. Cuidado con ser un esclavo de tu pecado, de tus concupiscencias, de tus pasiones. Cuidado con tener un cuerpo impuro cuando Él ya nos limpió de todo pecado. Cuidado con ser un animal y ir tras tus deseos como un dromedario, como un asno montés. Cuidado con ser con una vid plantada, como un ladrón infragante y como un hijo desobediente, necio, incorregible. Cuidado con ser con un prisionero. ¿Por qué dice eso? Dios, versículo 12 de Jeremías capítulo 3, le dice otra vez a Jeremías: ve y clama. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad. Si de pronto tú te ves en una de estas fotos, tienes que reconocer hoy tu maldad. Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no, este es el problema: vino a ti la palabra de Dios y no quisiste oír. Y no oíste mi voz, dice Jehová. Y mira, aquí está Dios dice, este es tu problema, pero Dios no nos deja así, dice: esta es la solución. Y mira la solución: convertíos. Versículo 14, no seas así, conviértete, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios nos muestra nuestro problema, pero nos da la solución. Y el mensaje de Jeremías era eso: arrancar de raíz el orgullo, la ira, la envidia, la amargura, la inmundicia, las pasiones desordenadas, destruir todo lo que hemos construido lejos de Él, la vanagloria, arrancar tus planes sin Dios, derribar
los ídolos que has creado en tu corazón. ¿Pero para qué? Para edificarte, para que seas una casa sobre la roca, para construir tu vida en Él y sembrar la semilla que en tu corazón vino a ti la palabra de Jehová y va a dar fruto. El fruto viene con el tiempo. Conviértete, acércate. Dios tiene todo lo que tú necesitas. Deja que Él apaciente tu corazón con su sabiduría y su ciencia y con su inteligencia. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídesela a Dios. Estás pasando por un momento difícil, dile: Señor, no sé qué hacer. Y acércate. Ve a Él, manantial de agua de vida. Él es todo lo que tú necesitas. Y ese es el mensaje que por 23 años Jeremías predicó, pero nadie oyó. No sé tú, pero yo sí quiero oírlo. No sé tú, pero para mí Jeremías sí es un ejemplo. Tú y yo necesitamos la palabra, porque en Jesús, que es el Verbo, que es la palabra encarnada, en Él tenemos toda la sabiduría. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos en Él. Y entonces, que desde temprano y sin cesar le oigamos. Es escuchar a Jesús decir: acércate, conviértete. Yo soy tu esposo. Te amo, si me importas. Eso yo quiero para mi vida. Yo no quiero ser una esposa infiel, una cisterna rota, un esclavo. Yo no quiero ser un cuerpo impuro. Yo no quiero ser como un animal. Yo no quiero dar malos frutos. Yo no quiero ser como un ladrón cuando Jesús venga, que me agarre infraganti haciendo algo que no debo de estar haciendo. Yo no quiero ser un hijo desobediente, incorregible, necio, testarudo, con un corazón duro. Y yo no quiero ser un prisionero de guerra. ¿Por qué? Porque eso deshonra a Jesús. Jesús fue a la cruz para que tú y yo seamos libres en Él, en Cristo, y tengamos una vida abundante. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y porque podemos en este tiempo, Señor, hoy, sábado, estudiar durante todo el día de este hombre, un hombre común y corriente, de Anatot, de una ciudad insignificante, y que lo mandaste a Jerusalén, pero con un mensaje de amor y de esperanza. Señor, y nosotros necesitamos lo mismo para nuestras vidas que Jeremías, y lo tenemos. Que tu palabra venga a nosotros y no solamente la tengamos, sino la cumplamos y la proclamemos. Que nuestra identidad, Señor, así como la identidad de Jeremías no era que la gente nos hiciera caso o ser aceptados por otros, sino por 23 años despertarse temprano para oírte a ti. Eso queremos, Señor. Queremos perseverar y permanecer en tu Hijo Jesús. Y si nos regalas, Señor, los años que nos quedan de vida así, tú sabes cuántos son. Señor, eso es el deseo de nuestro corazón. Y te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.